Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a esta entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Y seguimos avanzando con nuestras entregas. Ya a estas alturas, ya todos deben estar ambientados. Los que siguen entrega tras entrega, me refiero. Exacto. Pues, que este año, 2025. Te pelaste por 20 añitos. Sí. Por la dinámica que tuvimos las primeras semanas del año, tuve la oportunidad de grabar con alguien amigo y nosotros dos. Uh-huh. Alguien amigo y nosotros dos. De hecho, amigos, nos había enemigos. Nah. Exacto, amigos y enemigos. Y de hecho teníamos grabados un par de entregas del año pasado que no había podido editar y por eso han salido este año así intercaladitos. Exacto. Y bueno, creo que eso enriquece un poco la dinámica de lo que vamos compartiendo. Yo tengo pendiente lograr convencer a tu señora madre que grabe con nosotros, que obviamente esa tarea mía porque tú ahí no haces nada, tú no metes cuña nada. Lo intenté y no. Y hoy le comenté a tu hermano, cuando cuento contigo para grabar, no, eso es imposible. Es imposible. Ya yo lo he pedido, yo lo he solicitado prepararme con anticipación. Entonces le digo, bueno, entonces si es como tu mamá que me dijo en agosto y ya pasaron 5 meses, no, sí, conmigo vas a esperar un poquito más inclusive. Te veme diciendo y nos preparamos para 2026. Y bueno, esa es la familia de Najo que no logró hacer. Es más, yo creo que le digo a Sebastián y él dice que sí. Más rápido. Más rápido. El hermanito menor. Bueno. Hay temas para abordar. Sí. ¿Sí? Para conversar acerca de lo que significa nuestra práctica del budismo Nichiren y cómo abordamos esos temas. Sí, señor. Yo le había compartido a mi compañera una película que me recomendaron por separado. Yo había visto así en las cosas que uno ve en las redes o en pantalla, uno de los trailers, teasers. Pero no la había, como que no me había decidido verla. Pero mis hermanos por separado me dijeron, la vi y me gustó. ¿Qué piensas tú? Ve esto, tal. Y entonces me propuse a verla. Hice un video corto para hablar de lo que, me pareció mucho más contundente de la película. Pero después la viste tú. Uh-huh. ¿Sí? Y entiendo que la viste con una amiga, ¿no? Sí. A tu amiga le pareció muy loca la película, ¿no? Y sí lo es. Pero lo que quiero rescatar es el tema, uh-huh, que es lo que me parece importante. Porque gira en torno a lo que entendemos como la función o la misión de la religión. Exacto. Hablando como todas las religiones, ¿sí? Cuando hablamos con los más ortodoxos, siempre se va a enfatizar las diferencias que existen entre una religión y otra, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos con los más extremistas, por decirlo de alguna manera, nos van a decir que todas son iguales, ¿no? Sí. Todas son lo mismo. Y quizás podamos rescatar que cualquiera de esas dos posturas tiene su nivel de razón, ¿no? Todas las religiones son diferentes, en la forma que se originaron, en la forma en que se desarrollaron y se esparcieron por el mundo. Uh-huh. Y todas persiguen lo mismo, que es la felicidad del individuo, ¿no? La felicidad del ser humano. Y se van a diferenciar por la manera en que promueven alcanzar esa felicidad. Así que creo que podríamos comenzar por ahí, ¿no? De repente no tomarnos toda la entrega para hablar específicamente de la película o del tema, porque podríamos desviarnos por otras cositas que vayan surgiendo, pero creo que es un buen comienzo conversar acerca de la interesante forma en que abordó el personaje principal de la película. Muy buena actuación, por cierto. Es el actor más reconocido de los que participan en la película. Uh-huh. Sobre esta postura de decir, yo las investigué todas, me he leído todos los principales escritos de las religiones y al final terminé descubriendo cuál es la verdadera religión. ¿Cómo sentiste tú que fue ese abordaje según lo que plantean en esa dramatización? Me parece
ficción? Bueno, o sea, genuinamente me parece algo que podría pasar. O sea, fácilmente pasaría en la vida real. Okay. Un caso tristemente no tan alejado de la realidad, siento yo, a mi parecer. Digamos que todo el desenlace de la película, o sea, muy bueno, porque ese tipo de películas es mi género favorito, que es como el thriller psicológico, más o menos. Y me pareció como que muy chévere, como la explicación que él da sobre las diferentes religiones, las comparaciones que hace entre las religiones y los juegos de mesa, que este es más comercial, qué tal, no sé qué, por qué este es más comercial que porque este se expandió más y todo aquello. Y eso, o sea, me parece, además que, bueno, la trama, digamos, de la película es muy, muy interesante, tiene muchos giros argumentales. Pero en general sí me pareció muy, muy chévere, por eso también te dije, deberíamos hablar al respecto. Fíjate, una de las cosas que intentan exponer de manera contundente es que el protagonista, el susodicho argumentador de lo que promueve o persigue cada religión, no es un cualquiera, sino que es alguien que ha estudiado. Exacto, que ha dedicado profundidad, mucho de su vida exacto, a la investigación sobre los principios religiosos de cualquier tendencia y todos sus orígenes. De forma que puede, desde una primera instancia, no rebate o no debate, sino expone de una forma muy amable lo que él considera que uno debería tomar en consideración, o debería tener en cuenta, a la hora de evaluar cuál es el fundamento dogmático o a nivel teórico de la fe que uno profese, ¿no? Y él, digamos que ejerce un rol y un papel que, como bien dices, se puede dar en cualquier instancia o realidad del planeta. Sí. Cuando nos encontramos con alguien que te estimula a cuestionarte. Estoy pensando, dijimos el nombre de la película, no, ¿verdad? No. Deberíamos, ¿no? Quizás. A estas Quizás alturas. No. Puede ser. Puede que no. Deberíamos decir el nombre de la película, pienso yo. Pero voy a poner como suele hacer, pongo el cartelito que se lea bien de la película, que se llama Hereje. Hacer así y que aparezca el cartel. Exacto. A ver, pon la manito. Ahí arriba lo voy a poner. Yo lo ponía abajo. La película se llama Hereje. Es una película del año pasado, 2024. Sí, es muy nueva, ¿no? Hugh Grant es el protagonista. Vaya papel. Un extraordinario rol, ¿sí? Y otra vez, él ejerce lo que cualquier persona podría invitarnos a hacer. Cuestiónate. Exacto. Piensa bien en qué estás creyendo. Piensa bien en cómo fundamentas y cómo argumentas tu creencia. Sí. Y eso me parece extraordinariamente pertinente, hoy más que nunca. Es decir, hoy, por eso la película se ambienta en la época actual, existe una increíble necesidad de cuestionarse qué es lo que sustenta mis acciones. ¿Consideras tú que en la actualidad las personas suelen cuestionarse menos? Quizás sí, ¿no? Creo que otra vez, el decir quizás es porque puede que pase lo contrario, que hoy se cuestiona mucho más. Okay. Y al cuestionarse las cosas mucho más, es más complejo decir yo creo en esto. Tengo fe en esto. ¿Sí? Fíjate que te voy a compartir. Te lo pasé por... No sé si te lo pasé por... Si lo pasaste por Instagram, olvídalo. No fue por ahí. Okay. Pero sí lo compartí con varios. Un video que tiene como protagonista a un personaje que representa al sector económico de la China. Okay. ¿Sí? Y está dando una conferencia a un púlpito integrado por representantes de la Unión Europea.
Okay. Como no he podido, porque eso ha sido un par de días, no he podido investigar e indagar realmente cuál es la actividad que se llevó a cabo, pero quiero hacerlo, ¿sí? Solo tengo esas referencias, porque eso es lo que aparece como reseña rápida en el video corto. Uh-huh. Y este señor de la China, otra vez representa el sector económico y les está diciendo a estos representantes de la Unión Europea, lo que les voy a contar es con lo que les quiero conversar o compartir datos, es con la intención de que Europa revise cuál es el juego o el papel que va a jugar en las décadas que vienen. Okay. ¿Sí? Existe una marcada tendencia a la confrontación cultural y económica de Oriente y Occidente. Y hoy sigue eso encaminado, ¿ok? El Oriente representado principalmente por China, pero hay más gente atrás. Uh-huh. Y desde el punto de vista occidente, por supuesto, los Estados Unidos de América como la mayor expresión de Occidente, aunque eso no sea del todo cierto, pero es lo que representa a la postura occidental. Este señor comparte estos datos. En las próximas décadas, estamos en 2025, las próximas décadas, 2030, 2040, 2050 y un poquito más adelante, 60, 70. El avance del Islam va a ser significativo, uh-huh. ¿sí? Y él comenta y establece, dentro de un par de décadas, el 40% de la población de Europa va a ser musulmana. 40%, estamos hablando de casi la mitad. Eso quiere decir Europa, él lo trabaja como Europa. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento las naciones específicas van a tener más influencia islámica que occidental, cristiana, católica, que es lo que se supone debería predominar, entre comillas, en Europa. Él lo expone como un dato. Otra vez, él representa a la China, ¿sí? Y sin duda alguna representa, obviamente, al Partido Comunista de la China, aunque él esté hablando desde la perspectiva económica. Y termina diciendo, para 2050, 1 de cada 2 niños que nazca va a provenir de una familia musulmana. Listo, y hasta la mitad de Europa va a ser musulmana. Y esto incluye una connotación más allá de ser peyorativa, es decir, acusadora, es un detalle a observar en cuanto a qué valores culturales se van a promover en una sociedad. ¿Sí? Importante tomar en cuenta. ¿Ah? Y eso, otra vez, él está hablando con la Unión Europea, él no está hablando con América, pero en América también va a haber una influencia importante, porque ya la viene habiendo. De hecho, en Venezuela. Entonces, su planteamiento es, ustedes en Europa están literalmente en la mitad, entre Oriente y Occidente. ¿No? Porque básicamente les está diciendo, ya ustedes no representan Occidente. La Unión Europea ya no representa al Occidente. ¿Sí? Y fíjate cómo me desvié durísimo del planteamiento original de la película, pero porque desde un punto de vista adyacente, perdón, tiene que ver porque estamos hablando de las creencias. ¿No? Y porque el budismo tiene que ver con todo. Entonces, y porque el budismo tiene que ver con todo. Date. Y como tiene que ver con todo, este análisis de decir, en este lugar del mundo van a prevalecer estas creencias en un par de décadas. ¿Sí? Ahorita. Es de consideración, ¿no? Es para decir, bueno, eso hay que hablarlo, pues. Uh-huh. Vamos a conversar lo que vamos a hacer, ¿no? Y él les está diciendo, ustedes Europa tienen que analizar qué van a hacer. ¿Se van a tirar hacia el lado de Oriente o se van a quedar detrás de Estados Unidos o ustedes analizan que tienen que desarrollar una identidad propia? Uh-huh. Que básicamente les está diciendo que están perdiendo. Están perdiendo su identidad propia, Europa. ¿Sí? No se los está diciendo un europeo, no se los está diciendo un americano. Se lo está diciendo un chino. ¿Sí? Entonces, este marco general que nos está vislumbrando las próximas décadas son una invitación continua y pertinente para decir en qué estás creyendo. Uh-huh.
¿En dónde estás depositando tu fe? Que ahí ya interviene como que un aspecto profundo desde la perspectiva de no se trata solo de creer, sino se trata de tener fe. Tener fe implica una devoción religiosa, ¿no? Entonces, si tú en Occidente no le prestas atención a que cada vez hay más gente que no le interesa tener una fe religiosa, ¿no? O por lo menos que no le interesa alimentarla, desarrollarla, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar lo que pasa en Europa, que no digo que se practique el Islam, pero de repente, bueno, terminamos practicando otra cosa, ¿no? No en vano, la santería tiene cada vez más seguidores y practicantes en América, ¿sí? Porque antes, bueno, venía de las Antillas, Brasil, tenía pero ahora no, ahora está difundida por cada vez más comunidades. Y son cosas que, lejos de uno decir, eso está mal, ¿no? No se trata de que esté mal, se trata de que es un hecho y que uno tiene que hacer el ejercicio de evaluar por qué sucede eso, por qué las personas están decidiendo entregar su fe a ese tipo de religiones. ¿Y qué es lo que implica? Importante. Como resultado, exacto, tener fe en este tipo de religiones, ¿qué involucra y qué implica para la sociedad? Exacto. Esa es la reflexión, ¿no? Como mujer me aterra bastante la idea. Como mujer me aterra bastante la idea. Sí, entonces ya me han salido 2 veces, ¿sí? 2 videos distintos de chicas muy jóvenes, mucho más chamitas que tú, que provienen de familias islámicas, que terminan decidiendo pasarse a catolicismo, se terminan bautizándose, ¿sí? Porque obviamente hay una postura mucho más libre, entre comillas, que en una filosofía religiosa que más bien cercena libertades, sobre todo para la mujer, ¿no? Entonces vuelvo a retomar lo que este señor, de la película me refiero, plantea, ¿sí? ¿Estás segura en lo que crees? ¿Estás segura en respaldar, en que tú respaldas? Él está hablando con 2 chicas, una más joven que la otra. ¿Ustedes están seguras en respaldar la postura que el profeta, que fue quien estableció la religión que ustedes siguen, en este caso las chicas eran mormonas, ¿no? Este personaje más bien defendió la poligamia, ¿no? Se basó en criterios muy, ¿cómo se podría decir? Muy ambiguos para justificar su poligamia, ¿no? Y la necesidad, porque era una necesidad de tener muchas mujeres a las cuales él poder embarazar. Ustedes, chicas, jóvenes, siglo XXI, ¿están seguras de que respaldan eso? Y él, en la película, otra vez, y por eso lo hace demasiado bien Hugh Grant, porque él desarrolla una postura muy amable, ¿no? Nada confrontadora, nada conflictiva, ¿no? Al inicio. A eso voy, ¿no? Es como pedirles, o sea, cuéntenme cómo ustedes interpretan eso, porque yo quiero aprender, ¿no? Yo quiero saber cómo ustedes lo asumen, porque eso que ustedes tienen, yo me lo he leído también. Mira, aquí está, ¿no? Y con 244 anotaciones, ¿no? Por página. Bueno, eso es pertinente. Para mí, él refleja más que un individuo, una conducta que en esa primera parte de la película, no el personaje del final, sino en la primera parte. Muy diferente. Es necesaria esa postura de cuestionar e invitar a todos los que tenemos alrededor a que cuestionen su creencia, ¿no? Porque lejos de tener como objetivo, aléjate de tu creencia, no creas en eso, ¿no? Es invitar a desarrolla una convicción basada en tu absoluto compromiso en los ideales que persigue esa creencia que tú estás decidiendo asumir, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo hice un video corto sobre este tema, ¿sí? Decía que las religiones se pueden englobar en una sola gran esfera cuando decimos que todas persiguen la felicidad del ser humano. La felicidad del ser humano, sí. Y cuando hablamos de la felicidad del ser humano, hablamos de la felicidad de la humanidad.
Listo, ¿no? O sea, todas persiguen eso. Comienzan a distanciarse en la forma en que lo hacen. Y ahí el budismo se va a distanciar de todas las religiones monoteístas, politeístas o hasta panteístas, que podría acercarse en cierta premisa. Pero ahí se va a alejar, porque el ideal del budismo, la meta del budismo es que tú desarrolles tu budeidad para lograr el Kosen-Rufu. Okay. Estos dos ideales representan la máxima expresión de libertad, que incluso hay una palabra más poética que se dice emancipación, ¿no? Un ser emancipado, no el término legal, ¿no? Pero sino el concepto, la emancipación es la no dependencia. Exacto, la independencia. La absoluta independencia, en este caso de apegos, límites propios, físicos o mentales, ¿sí? E incluso el absoluto convencimiento de que tienes, porque eres un Buda en esencia, el potencial para vencer y transformar cualquier circunstancia sin la necesidad de la aprobación de ningún ente externo. Okay. Ahí el budismo se va a alejar de cualquier otra tendencia religiosa, ¿no? Confirmo, en el video corto que compartía establecía esto de esta perspectiva. En la película, el caballero dice que descubrió cuál es la verdadera religión. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? ¿Cuál era la verdadera religión? Él dice, ya la descubrí, yo las estudié todas. Ninguna es. La verdadera religión es... El control. El control. Sí, presta atención. Porque desde su perspectiva, todas las religiones buscan controlar. Y eso fue lo que me pareció más interesante. Excelente, desarróllame eso. ¿Por qué? ¿Cómo podrías traducir que desde su visión las religiones buscan controlar? Bueno, yo lo veo un poco más como si echamos un vistazo a la historia de la humanidad, sobre todo, pues sí, a nivel occidental, hemos visto qué tan controlado, o sea, qué tanto control ha tenido la iglesia o cómo ha cambiado la historia de la humanidad desde el momento en que la iglesia tuvo control directo, poder directo sobre el pueblo. Entonces, también se puede ver muy claro cuando un estado comparte control de alguna manera con la iglesia. Y se ve de la manera en la que se controla todo, que está permitido creer, que no. En unas épocas más antiguas quemaban a personas por eso, se supone que hoy en día no. Sin embargo, digamos que hay lugares donde la iglesia pues todavía tiene un control, digamos, más violento, ¿no? Pero, o sea, en cierto modo creo yo que tendría razón en cuanto a la religión es igual a control si lo vemos desde esa perspectiva. Okay. Sin embargo, obviamente no creo que la religión per se sea igual a control. Perfecto. Desde el punto de que, o sea, soy budista y practico el budismo Nichiren. Pero aunque no seas budista, fíjate que es lo que me interesaba desarrollar. Porque en el video corto también de una u otra forma establecía que una cosa es la religión y otra es la estructura religiosa. Ajá. Porque conversando con amigos que tienen mucho más experiencia en cuanto al estudio teológico que yo, exponían que lo que llaman el cristianismo primitivo no tenía esta postura de la importancia de la estructura sobre el desarrollo de la fe del individuo. Okay. ¿Sí? Entonces, lo que hoy nosotros llamamos Iglesia Católica Apostólica Romana no necesariamente se identifica del todo con este cristianismo primitivo, ¿sí? En el que se supone Cristo buscaba que tú te conectaras directo con Dios, sin pasar por ninguna alcabala. Exacto. ¿Sí? Que tú despertaras a la verdad de que Dios y tú están conectados de manera inmediata, ¿sí? El punto está en que la estructura religiosa es propensa a alejarse del principio fundamental del profeta, del deseo del objetivo fundamental del profeta. Okay. No digo
esto como una acusación ni como una sentencia de que todas son iguales, no. Pero digamos que es lo natural, que todas las estructuras, ¿sí? Como factor común, comiencen a adecuar el movimiento y desarrollo de sus feligreses para sostener la estructura, no la fe. Sino la estructura es la que debe predominar. Y ahí nos vamos a encontrar con un tema muy importante al compartir por qué la Soka Gakkai, que es una estructura, no es igual. Porque uno dice que no es igual. Porque uno está absolutamente convencido de que no es igual. Eso es un reto. Hace poco me leí, buscando un tema que quiero que conversemos, que es que el budismo se llama la religión del camino medio. Solo quiero que lo desarrollemos después de hecho, quiero que leas ese tema específico. Una propuesta de paz de Daisaku Ikeda, que él realizaba todos los 26 de enero desde el año 83 hasta el 2022. Cada 26 de enero, Daisaku Ikeda presentaba ante las Naciones Unidas algo que llegamos a identificar o a conocer nosotros como una propuesta de paz. En la del año 2002, 26 de enero de 2002, 4 meses después de septiembre de 2001, ¿sí? El ataque a las Torres Gemelas, él desarrolla de una forma obviamente extraordinariamente humanista, ¿sí? Muy esperanzadora, sin que eso no le permitiera señalar lo incorrecto sobre todo lo que estaba sucediendo, la importancia de observar justamente los basamentos de la creencia, ¿sí?, que persigue el ser humano y lo importante que es separarlo de las distorsiones que los propios seres humanos le dan a esa creencia. Exacto. ¿Sí? Entonces él, de una forma muy explícita, exalta los valores que enaltecen al individuo, que están escritos en el Corán y que el Islam puede promover. Exacto. Y los distancia diametralmente de lo que gente extraordinariamente mal de la cabeza y distorsionada lo asumieron como una justificación para realizar lo que hicieron. Exacto. Lo distancia, pero muy, muy enfáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que quisiera que hiciéramos este ejercicio, ¿sí? Una cosa es lo que promueve la creencia, la religión, el profeta primario, el profeta primigenio, etc. Y otra cosa es lo que nosotros como individuos interpretamos e incluso puede ser distinto de lo que la estructura dice que es el deber ser. Exacto. ¿Sí? Bien. Hasta ahí digamos que es como, otra vez, hagamos ese ejercicio de decir en qué creo. Sí, para mí es más importante una estructura, ¿sí?, y una forma de hacer las cosas o lo que expuso el personaje principal que planteó esta forma de ver la vida, este basamento religioso que yo he decidido practicar, ¿sí? Y quizás es una de las cosas que este personaje de la película sigo confirmando de que él, lejos de quedarnos con que es una persona, es una postura a desarrollar una forma de pensar que no debemos dejar de ejercitar, ¿sí? Exacto. En qué creo, sí, cómo lo creo. Él orilla mucho a estos dos personajes, o sea, las dos chicas, a cuestionarse por qué tú crees en esto. Perfecto. Entonces, o sea, una de las chicas al principio tenía la postura de, porque creo que es así, porque eso es lo que me han dicho. Mientras que la otra sí desarrollaba un poco más su punto de que, y defendía e incluso refutaba muchas de las cosas que él decía, las ideas. Pero sí, en general yo siento que es algo muy importante y bueno, no está nunca de más recordárselo, ya sea a las personas que escuchan este podcast, si lo pueden tomar como consejo ustedes o quieren transmitir el consejo a otro, que también es importante. Sobre todo siento yo que a los más jóvenes, de cuestionarse. Perfecto. De por qué. Realmente esto que yo estoy siguiendo o diciendo, incluso más que siguiendo, compartiendo, difundiendo esta idea,
va realmente con mis valores, o sea, yo de verdad creo en esto o no, porque muchas veces también se peca de ignorante y también siento que estas distorsiones en sea religiones, creencias, etcétera, se difunden o llegan a tal magnitud en gran parte por la ignorancia de las personas. Muy bien. O sea, ignoro una verdad, partiendo desde ahí, ¿no? Muy bien. Porque es que en cualquier otra cosa, o sea, si nos vamos a toda la historia se pueden sacar muchos ejemplos. Por ejemplo, la segregación que tenían con las personas que en los 80s, 90s, de que las personas que portaban el VIH, de que no la puedo tocar porque me voy a infectar, o no le puedo dar la mano porque me voy a infectar y me voy a morir. Muchas personas difundían esa idea desde la ignorancia de no saber, y solamente comparto, y yo creo que sí es así, pero no me doy a la tarea de investigar un poco más allá. Entonces creo que eso se debería aplicar a todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Mira, hay un momento en el libro de El Buda Viviente, que es el material que estamos usando mi papá y yo para conducir el podcast paralelo a este escenario. Me están quitando protagonismo. Donde estamos contando la historia del budismo. Sí. Hay un momento en el Daisaku Ikeda confirma que Sakyamuni, Siddhartha Gautama al principio, el Buda, antes de iluminarse, él desarrolló la conducta de probar lo que existía en su época. Exacto. Y se enteró, profundizó, investigó y aplicó de la forma más responsable posible lo que existía en su época para poder decir, esto tengo que descartarlo porque no me da la respuesta. ¿Sí? Y Daisaku Ikeda en algún momento del libro confirma que es importante para nosotros desarrollar una postura similar, no igual porque las realidades nuestras son diferentes, claro, pero similar en preocuparnos por investigar. Exacto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Dicho esto, quiero plantearte este escenario. Hay una escena en la película, lamento para los que no lo han visto, va a ser algo de spoiler. Ay, ya. Pero los que sí la han visto van a entender. Analizaron que esto iba a estar lleno de spoilers. Quiero si no, una disculpa. Hay un momento en la película donde ellas quieren salir de la casa y él les dice, no hay ningún problema, decidan ustedes por qué puerta salen. Y les plantea esta interrogante. En una puerta les pone la palabra fe. Si tienen fe en que detrás de esa puerta no importa lo que va a haber, porque su Dios las va a proteger, salgan por aquí. Y en la otra puerta les pone no fe, que significa de que ustedes no están tan confiadas en que su Dios las va a proteger. Entonces salgan por acá, ¿no? Sí. Porque asumen que esta es la vía segura. Okay, yo quiero replantear la propuesta, ¿sí?, de lo que expone la película y decir que si yo tengo fe en la causa y el efecto, salgo por esta fe, por esta puerta. Si yo no creo en la ley de la causa y el efecto, salgo por esta puerta. ¿Y qué quiero decir? Uno en la vida, todo el tiempo, se va a encontrar estas dos puertas. Sí, totalmente. ¿Sí? Ajá. Y uno decide por dónde entra, ¿ok? Yo creo en la ley de la causa y el efecto. Y eso significa que voy a salir por acá consciente de que yo estoy construyendo mi destino. Exacto. Yo he construido mis circunstancias actuales con las causas que he hecho. Ni siquiera solamente en esta existencia, sino en existencia tras existencia. Yo creo en eso. Entonces yo tomo esta puerta. Porque creo, otra vez, que no solo he creado mis circunstancias actuales, sino que puedo crear las circunstancias que yo quiero actuando de forma diferente. Exacto. Reconociendo el valor que tiene mi acción de convencimiento en mi budeidad. Decido salir a esta puerta, así que enfrento lo que tenga que enfrentar. De haber las chamitas asumido esa puerta, dirían, no importa lo que yo voy a enfrentar detrás de esa puerta, porque por causa y efecto yo sé que puedo construir mi circunstancia favorable. Exacto. No, yo no creo en la causa y el efecto, así que yo decido salir por la otra puerta. Porque yo sé que no importa lo que yo haya hecho, hay algo que me va a proteger, ¿no? O no importa lo bien que yo haya actuado, de todas maneras yo tengo garantizado
destino negativo ya, porque así es la vida, pues la vida es una tragedia, así que yo voy a salir por acá. No importa lo que yo haga, no creo en la ley de la causa y el efecto. No puedo transformar nada de lo que esté determinado en mi existencia. Salgo por esta puerta. Todo el tiempo, Paola, estamos enfrentados a esa realidad. Sí, señor. Lo que en la película Matrix llamaban la píldora azul o la píldora roja. ¿Sí? Todo el tiempo tenemos la decisión, en inglés, the choice, para elegir por cuál puerta salgo, cuál es la píldora que tomo y decido. ¿Sí? Creo que eso es una forma más en la que el budismo se va a distanciar de cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque la budeidad es la máxima expresión de libertad que te hace libre ¿de qué? Nuevamente, de los apegos, de las tendencias negativas, del miedo, y te hace absolutamente consciente de tu capacidad plena y total de vencer lo que tengas que enfrentar. Eso es lo que te hace libre. Sí. El sentirte que no dependes de nada externo ni de nadie para tú transformar tu destino. Tener como meta el Kosen Rufu hace que la Soka Gakkai se distancie o se diferencie de otras estructuras religiosas. ¿Por qué? La forma en que yo intentaba expresarlo en el video corto es que la Soka Gakkai no busca controlarte, sino ordenarte. Es decir, que haya un orden en cómo actuamos, cómo practicamos, cómo desarrollamos esta acción para que toda la humanidad sea feliz. Y básicamente es como que yo te ofrezco, yo Soka Gakkai me refiero, ¿no? Te ofrezco todas las herramientas, todos los materiales, todos los escenarios para que tú te acerques de manera directa, no a través de mi Soka Gakkai, sino que tú te conectes directamente al corazón del maestro. Cuando hablamos de maestro, de la ley Nichiren. Cuando hablamos de maestro, propagación, los 3 presidentes, de manera específica, Eisaku Ikeda. Conecta de manera directa, ¿sí? No existe una alcabala y un paso previo para yo lograrlo. No. Tú desarrollas tu convencimiento y tu identidad de bodhisattva de la tierra y listo. Ya no hay ningún paso adicional. Estás practicando tal como lo estableció y lo enseñó Nichiren. De esa manera estás actuando por el Kosen Rufu. Entonces, la forma en que intenté explicarlo en el video corto es: la Soka Gakkai te ofrece todos los escenarios materiales y coyunturas para que tú hagas tu revolución humana. Otra forma de decir qué es la revolución humana es ejercer el autocontrol. Exacto. Que eres tú controlando tus tendencias negativas. Ahí no es el budismo, no es Nichiren, no es la Soka Gakkai el que te está controlando. Eres tú. Exacto. El que estás ejerciendo una postura con toda la energía y responsabilidad que amerita el caso para actuar con autocontrol. ¿Qué significa otra vez? Tengo mis tendencias negativas. Como todos. Como todos. Tengo el hambre, tengo la avaricia, en momentos soy estúpido, ¿sí? Porque ignoro, ¿sí? Y en momentos lo que quiero es placer. El momento lo que quiero es el éxtasis, ¿sí? Incluso tengo hambre de conocimiento y quiero leer más y no me satisfago y sigo teniendo necesidad de aprender, ¿no? El autocontrol, producto de tu continua práctica del Nam-myoho Renge-kyo, de tu continua acción para que otros también se conecten con el Nam-myoho Renge-kyo, eso es hacer revolución humana. Comienzas a autocontrolar esas tendencias negativas, ¿no? Sí. No es que más nunca vas a tener hambre, no es que más nunca vas a volver a ser torpe o tonto, no es que más nunca vas a querer placer. Eso es absoluto y totalmente alejado de la verdad, ¿no? Tú vas a querer todo eso, pero lo vas a autocontrolar. Esa es la premisa de lo que expone el budismo Nichiren de la Soka Gakkai. O por lo menos es lo que quienes practicamos dentro de la Soka Gakkai estamos convencidos de eso.
Exacto. Yo converso con un amigo que yo sé que nos ve y espero que cuando vea esto me escriba, ¿sí? Que todo el tiempo me invita a cuestionarme mi participación dentro del budismo Nichiren de la Soka Gakkai. Bien sea en las actividades o bien sea en mi práctica religiosa. ¿Sí? Okay. Todo el tiempo me inspira a yo revisar. Lo que me dijo tiene sentido. ¿Por qué hago Daimoku? ¿Por qué hago Honson? ¿Por qué hago actividad? ¿Por qué creo en Daisaku Ikeda como un líder más allá que organizativo, un líder de vida? ¿Por qué me parece Nichiren alguien importante? Extremadamente trascendental en la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Sí? Sí. Con su interacción me inspira. Y me inspira. Y fíjate que uso la palabra inspirar porque realmente es así. Sabes que es así cuando me estés viendo. Tú lo sabes. Porque no me obliga a hacerlo. ¿Sí? No me está obligando a cuestionarme. Que es, recordando a Hugh Grant en la película, él no las obligó nunca. Las invitó a cuestionarse. Piénsalo. Exacto. Piensa bien, respóndeme, ¿no? Y me encantó que recordaras lo del ejemplo del monopolio, ¿sí? Porque me pareció una extraordinaria forma. Ojo, estas cosas se le ocurren a los escritores, a los guionistas, al escritor del libro, si esto es basado en un libro, o se lo escucharon a alguien que lo escuchó de alguien, ¿no? Entonces así. Pero me pareció una forma genial, sí, ¿no? De decir, ¿por qué sale una religión antes, pero que no es tan comercial? Exacto. Después sale una que es extraordinariamente atrayente y atractiva para todo el mundo. ¡Bum! Corre como la pólvora. Y después sale una tercera versión, que es una versión mucho más específica o dedicada, ¿no? Exacto. Como cuando nosotros vemos al monopolio de Disney, ¿no? El monopolio de Disney de dibujitos y de los personajes de Disney, pues, ¿no? Sí. ¿Y eso quién le va a gustar? A los más chiquitos, ¿no? Tú me dices, un monopolio de Star Wars. ¿Ya? El señor no juega juegos de mesa, pero no, ese sí. Eso, ¿ves? Entonces es como más específico y más dirigido a un público. Bueno, esas son las sectas. Exacto. Las sectas nacen porque un practicante no se sintió cómodo con lo que la estructura principal estaba estableciendo. Así que no, yo decido hacer la modificación pertinente y voy con esta cantidad de personas que se identifican con esta postura. Me pareció una forma genial de describir lo que está sucediendo hoy en el mundo. ¿Sí? Sí. Entonces, creo que la postura, la intención de este diálogo, ¿sí? Es, una vez más, proponerles, ¿no? Una postura, una forma de interpretar por qué practico el budismo Nichiren de la Soka Gakkai, ¿no? Sí. Y poder incluso invitar a otros a que hagan lo mismo. Porque creo que, y cuéntame si piensas lo mismo, creo que si uno no se cuestiona, puede llegar a diluir su fe y su acción basada en esa fe y no va a tener el mismo impacto. Sí, ¿No totalmente. crees? Yo creo que el no cuestionarte te hace vulnerable. Ok. Siento yo que en todos los escenarios de tu vida posible, pero específicamente en fe, el no cuestionarte te puede hacer vulnerable en el sentido de que en esos momentos en el que no sepas qué hacer o tal vez estés como confundido en algo, cualquier cosa que te diga otro, dices, bueno, sí, ¿por qué no? Y no te lo cuestionas, entonces puedes actuar de manera ya sea negativa para ti, para otros, y hacer malas causas, ¿no? Entonces, siento que sí, siempre es importante mantenerse, sí, cuestionándonos. Perfecto. Buenísimo. Bueno, chévere. Creo que pudimos hacer un recorrido chévere. Sí, señor. Por esta película que te gustó. A mí también me gustó. Últimamente hemos hablado solo de películas. Me gusta. Y yo sé, sí, está bien, yo sé que te gusta. Pero en alguna oportunidad, nuestras primeras entregas, cuando hacíamos esto de manera regular, alguien comentó, pues bueno, ¿y hasta cuándo las películas? Sí. Comiencen a hablarme de otras cosas. Y tiene razón, pues, ¿no? Tratamos de equilibrar el asunto, ¿no? No me así. Pero bueno, igual nosotros disfrutamos de tratar de confirmar de que si tomamos como referencia un tema, que lo apliquemos a la vida cotidiana, eso nos va a servir para hablar de por qué esto es budismo con todo.
que tiene que ver con todo. Y va a seguir teniendo que ver con todo. Sí, señor. Agradecidísimo con todos los que llegaron hasta acá, así que nos vemos pronto. Cuídense mucho.